Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal Historias de Derecho. Hoy vamos a analizar un amparo directo en revisión número 30 diagonal 2013. Es una sentencia en un caso, una historia por demás trágica, lamentable. Analicemos juntos esta historia que sucedió desafortunadamente en la ciudad de Acapulco, Guerrero. El caso es el siguiente. Un joven, su novia y dos amigos más van a vacacionar al Hotel Mayan Palace, ubicado en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Y el joven y su novia deciden utilizar el agua artificial. Se suben a un kayak para, pues, pasar un momento agradable. Desafortunadamente, en un momento que ellos quisieron hacer una especie de maniobra en el kayak, este vuelca y los dos caen al agua. Por problemas técnicos de una bomba, el agua estaba electrificada donde ellos cayeron. La muchacha puede salir con ayuda de sus amigos, de los amigos que fueron. Desafortunadamente no así el muchacho, al cual intentaron rescatar, pero no pudieron. Llamaron al servicio del hotel para pedirle su ayuda, su auxilio. Ellos ingresaron también al lago y al sentir la corriente, que el agua estaba electrificada, tuvieron que retirarse. Varios minutos después buscan un kayak y inclusive él lo jalaron del chaleco y aún así seguían sintiendo, pues por el agua que seguía electrificada, seguían sintiendo la fuerza de la corriente eléctrica. Con un palo del mismo kayak, con un remo del kayak, lo jalan y es así como lo pueden llevar a la orilla. En el lugar, en el hotel, habían unos cardiólogos que aparentemente estaban como en una especie de conferencia o algo así y eran pues huéspedes del hotel. Estos médicos intentan reanimarlo, pero no pueden, no es posible hacerlo. Ya llevaba él varios minutos, al menos 15 minutos pasaron desde el momento en que él cae al agua hasta el momento que es sacado de la misma. Lo llevan al dispensario médico, ahí una doctora lo examina, piden una ambulancia, llega una ambulancia y es cuando, hasta que llegan los paramédicos, que le comentan a la muchacha, a la novia de la persona que sufrió el accidente, pues que ya no tenía signos vitales. Entonces, desafortunadamente, él ya había fallecido. Pasaron muchos minutos y pues no pudieron rescatarlo, al menos no con vida. Entonces, los papás del muchacho, al enterarse de esto, que las negligencias una tras otra al momento de darle el tratamiento adecuado a su hijo, pues deciden demandar. Y deciden demandar por daño moral, señalando entre otras cosas que pues el hotel evidentemente no tenía la capacidad para poder tener o poder solventar un tipo de eventos de esta magnitud, un tipo de problemas de esta magnitud. Entonces empieza el juicio y durante el juicio pues el hotel decía y se defendía que cuando el joven contrató el paquete de vacacional, se firmó un contrato donde decía y se especificaba ese contrato que no se hacía el hotel responsable por el uso de las instalaciones y del kayak, del agua artificial y de todas las instalaciones propias del hotel. Decía en el contrato, responsabilidad de quien lo usaba. Y pues esto en principio pudiera ser así, ¿no? En condiciones normales sí es válido ese contrato. Digo, una condición normal podría ser que desafortunadamente cayera de las escaleras, un resbalón y un golpe en la cabeza. Vaya, lo que sería normalmente una condición normal. Nunca jamás esperarías que dentro de las condiciones viniera que el lago estuviera electrificado por el error de alguna especie de mantenimiento en una bomba, la cual estaba
generando esa corriente eléctrica dentro del agua. Entonces la corte hace el estudio a fondo del caso, del problema, en este problema en particular, y es ahí donde dice que no, que la responsabilidad contractual no es tan amplia, porque evidentemente en este caso fue por una bomba de agua a la cual no se le dio el mantenimiento adecuado la que generó el problema y el fallecimiento de esta persona. Entonces, en este caso concreto, fueron una serie de acciones y también de omisiones en las que desafortunadamente la empresa cometió pues un delito, o mejor dicho, un hecho ilícito. Omisiones, como que evidentemente no se le dio el mantenimiento adecuado a la bomba, no tenían el personal adecuado para, en un caso de siniestro de este tipo, de algún cliente, de algún huésped, poder ellos reaccionar de una manera adecuada. Tampoco tuvieron el tiempo necesario y las capacidades necesarias para brindarle la atención médica adecuada y requerida. El médico que atendió al muchacho, al joven que lo recibió en el dispensario, nunca dio ningún informe, no dio parte de su estado de salud, siempre fue hermética. Fue hasta el momento en que llegaron los paramédicos que la señorita, la novia, tuvo conocimiento que él ya no tenía signos vitales. En fin, una serie de hechos incumplidos que no necesariamente deberían estar en un contrato, puesto que en un contrato se especifican situaciones de índole natural y hasta cierto punto lógicas. Las negligencias en este caso empiezan desde el primer momento que la víctima cae al agua. El agua no debió haber estado electrificada en ningún momento, y de ahí lo que le sigue. Vaya, hay una parte de la sentencia donde dice que alguien dijo que yo vi al encargado de mantenimiento ir muy tranquilamente caminando hacia donde se encontraba aparentemente el interruptor de energía eléctrica que alimentaba esa bomba. Desde ese punto también estaba la negligencia por parte, ya en este caso, de la empresa. Otro punto negligente es que la doctora, pues al enterarse de que estaba sucediendo un incidente en el lago, nunca se presentó ella hasta el punto donde estaba ocurriendo el problema. Ella esperó hasta que le llevaron al muchacho a su dispensario, a su consultorio, y pues también eso fue una pérdida de tiempo, porque la sentencia dice que era un tramo largo, cerca de 250 metros de distancia, y eso también ocasiona un tipo de omisión en la atención al paciente. Como mencionamos, desafortunadamente el joven muere, y el daño aquí que se genera es hacia sus padres, porque él era hijo único, era pues estudiado, brillante, tenía mucho potencial para su desarrollo personal. Entonces era considerar por parte de la corte cómo reparar ese daño. Entonces la corte analiza lo que le llama nexo causal, que es de alguna manera cómo todas estas aristas de negligencias, de omisiones y ciertas acciones por parte de la empresa que generaron o dieron motivo al fallecimiento de la persona. Entonces el nexo causal que se analizó fue todo eso y cuál fue el resultado de esas acciones u omisiones. Desafortunadamente, como ya lo hemos repetido, pues fue un desenlace fatal. En el transcurso del litigio, la empresa se defendía diciendo que aceptaran que el muchacho había muerto ahogado, cuando no fue así. Él en realidad murió por electrificación. Y entonces la corte, de acuerdo a todo esto que se analizó, que resumimos muy brevemente, hace una especie de estudio en donde tomó en cuenta muchos factores, entre ellos la capacidad económica del actores, y entre ellos la capacidad económica de la empresa, dejando atrás lo que se había siempre como
comúnmente se hacía, tasar las indemnizaciones de personas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, aquí, tomando en cuenta todo el proceso del caso, la Corte dictar sentencia para que la empresa pague a la familia un monto de 30 millones de pesos, tomando en cuenta, en consideración, todo lo que se hizo y no se hizo para salvaguardar la vida de esta persona, y sobre todo también la parte económica, el poder adquisitivo que presentaba la empresa. La reparación del daño no se trata de enriquecer a una persona o de empobrecer a la otra, simplemente de eso, de reparar un daño que, digo, la vida no tiene un valor en específico monetario para los seres queridos, pero sí, en casos de litigio se procura analizar hasta dónde está el daño, tanto moral como punitivo, y es ahí en donde la Corte decide realizar este parteaguas de indemnización a raíz de este caso. Tanto que para el día de hoy los conceptos de reparación del daño son más explícitos. Les agradezco su atención y recuerden que este es su canal, Historias de Derecho.